Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Aquí estamos en Queleo Forestal de Merced 76 para hablar con Emilio Ramón. No somos Beethoven, una genealogía del punk antes del punk, con prólogo de Rafa Cervera y publicado por, ahí ustedes lo ven, el logo de Santiago Ander. Santiago Ander, comencemos. Oye, Santiago Ander tiene muchos libros sobre música. Yo creo que es una de las editoriales que comenzó publicando este tema hace ya ¿cuántos años ya diría? 10 años ya. Sí, Se ve más viejo el editor, ¿sí? Se ve mayor, muy mayor. Ya lo tenemos al fondo, un hombre mayor, pero ya 10 años de publicar libros sobre música en Chile. Sí, 10 años. Y claro, cuando empezó Santiago Ander, había algunos libros de música, pero eran como siempre de los mismos artistas y que aparecían como de manera como satelital en sellos más grandes. Y eran sellos grandes. Sí, y ahí comienzan ustedes Santiago Ander, después aparece, está también Club de Fans, Piedra Redonda. Y no sé si se me escapa alguno más, parece que sí. No sé cómo especializado, sí. Esos tres serían sí, por sí. ahora. Porque hay otros que están sacando cosas, sí. Pero aleatoriamente, como tú dices. Oye, primero, el libro No somos Beethoven, es un libro que se lee muy fluidamente, lo dice también Cervera en la portada, y no siempre es así, ¿no? A veces uno encuentra libros que hablan de temas que a uno le interesan, pero uno va como avanzando como por escollos, ¿no? Subiendo la montaña, bajando. Este libro fluye perfectamente. ¿Tiene que ver eso con tu formación literaria, académica? ¿O no? ¿Cómo eso ayuda un poco a haber estudiado para escribir libros como este o no es necesario? O sea, no creo que sea necesario. Se puede tener un estilo más o menos limpio o como fluido sin necesidad de haber estudiado algo. Pero sí, yo creo que requiere como tener como conciencia de lo que estás haciendo. ¿Sí? Como decir, bueno, acá yo estoy hablando de cosas que probablemente, o sea, que ciertamente pasaron hace 70 años, o más de 70 años, y estoy dando un montón de nombres, y de fecha, y de disco, y de música, entonces necesito que además sea como más liviano de leer, y agradable de leer, y entretenido. Y además que yo siempre me preocupo de eso, como de que cualquier cosa que escriba sea en primer lugar como rápida de leer, y que parezca fácil, que parezca sencilla. Sí. Hay mucha información, ¿no? Es un libro con mucho dato importante. Tú no es la primera vez que hablas del punk y de música. Tú hiciste este libro de Los Ramones, también publicado por Santiago Ander, y otro que se llama Disco Punk, 20 postales de una discografía, en que compartías con otros autores y autoras, ¿no? ¿Este libro se comenzó a escribir antes de esos, durante o posteriormente? ¿Fue muy largo de producir? No, en realidad fue bastante corto el tiempo que lo escribí. Porque empecé escribiendo artículos sueltos, pensando en, no sé, en algún momento publicarlo en alguna web o algo así. Escribí, por ejemplo, el de los Psychos, como la relación de los Psychos con el punk rock, la de los Rolling Stones con el punk, el capítulo de Louie Louie también lo tenía escrito, para publicarlo en alguna parte en algún momento. Y cuando ya llevaba como 4 artículos escritos, dije, oye, estos se relacionan, tienen relación como al rock and roll y su influencia en el punk rock. Dije, quizás podría ser algo más orgánico entre eso. Y ahí como que empecé a pensar de qué manera o hacia dónde llevarlo, y ahí salió la idea de este libro. Tú mencionas al menos 2 veces en el libro que conoces, que habiendo investigado y todo, no conoces otro libro que sea exactamente parecido a este. Sí. Hay algunos parecidos, pero no es la misma idea. Cuéntanos, ¿cómo fue esa investigación que hiciste? Sí, bueno, como este libro habla de rock and roll, de garage, sobre todo de los años 60, como el núcleo del libro son los años 60, no hay mucho acerca de eso. De hecho, para encontrar como libro acerca de bandas de garage, tuve que mandar como a comprar por Calibre, así, un libro que se demoraron como 2 meses en llegar, y obviamente en inglés, y que nadie lo ha sacado en castellano, y tampoco creo que pase, porque son bandas muy poco comerciales, entonces son bandas que no... Las que mencionas acá. Claro, o sea, jamás salió en la radio, y entonces es música como tan específica que no hay tanto material, y eso por un lado es una ventaja y por otro lado una desventaja, porque es una ventaja en el sentido de que podéis ir tú mismo creando o dándole
el camino que queráis, pero al mismo tiempo una desventaja porque es peludo encontrar información, porque de hecho hay muchas bandas que ni siquiera están en el streaming. Claro. Entonces, tú lo dices ahí, que hay varios, ¿cómo se llama? Listas, playlists que puedes escuchar leyendo el libro, que es una cosa maravillosa, y lo dices en todas las listas. Hay algunas canciones que no están disponibles acá, así es que hay que buscarlas con tu propia nomás. Sí, hay... en YouTube yo creo sí, que hay más. YouTube hay más cosas, sí, hay más. Pero en el Spotify y otras plataformas de escucha de música no. Entonces tú dices, no hay muchos libros de esto. Entiendo entonces que muchas de las citas sacadas de revistas o libros están traducidas por ti. Varias, sí. Varias, o sea, no lo dice acá, pero me imaginaba que era así. Sí, porque citaban libros que yo sabía que no estaban en español. Sí. La mayoría, de hecho, yo creo que sí la traducía. Me gustó también que citara gente más reciente, ¿no? Hay cosas de la Felguera, ¿no es cierto?, de sitios web importantes de música. Hay mucha alusión a revistas, a fanzines, eso es sumamente interesante. Dice acá el autor, al comienzo del libro dice, es la propuesta de este libro, que el punk original, el que explotó en los años 70 en Nueva York y en Londres, es una cristalización de influencias musicales y de actitud que se comenzaron a gestar al menos 20 años antes con los pioneros del rock and roll. Eso me gustó mucho, porque a veces uno escucha, como tú lo dices muchas veces en el libro, de que alguien dice, este disco fundó el punk, este músico, esta cantante creó el punk. Y tú dices, no, es como en la ciencia, ¿no? Descansamos sobre los hombros de gigantes, dicen algunos, que es, esto viene de alguien que toma una idea, la revitaliza, la tira al futuro, y otro la toma de nuevo y sigue, es una carrera como de postas. Eso lo dices por lo menos 3 veces en el libro. Sí, bueno, como la idea principal de este libro, como decir, no, el punk no lo inventó un disco, no lo inventó una persona, no lo inventó una banda, sino que, claro, hay como dice una cristalización, no solamente de la música, sino que también una cosa social, de actitud, de discurso, incluso estética, que se venía gestando desde 20 años antes, y que este libro lo que trata de hacer eso, como mostrar esa gestación, como ese camino. De hecho, si uno escucha, por ejemplo, la canción Roll Over Beethoven de Chuck Berry, múltiplemente versionada, ¿no? Sí, entonces tiene esas versiones de los años 50, tiene muchas versiones de los años 60 de bandas de garage, que aprendían a tocar y era como una clase, una declaración de principios, como córrete de Beethoven, como a tu lado Beethoven, porque ahora viene, claro, vírate, sí. Ahora viene el rock and roll. Y eso después también lo toman bandas como de punk rock que hacen incluso referencia, por ejemplo Flema, que tiene esa canción que se llama Punk Rock sobre Beethoven. Claro. Y que es como una variación sobre... Claro, una variación, pero retoman lo mismo. Es como, no necesito ser Beethoven, ni Mozart, ni nada, ni Tchaikovsky para poder tomar mi instrumento, tocar 3 cosas y poder decir lo que quiero decir. Es más el espíritu, sí. Me llamó mucho la atención eso, que es algo que yo también pensaba y que tú aquí lo pones con argumentos para poder decirlo, que es que cuando uno escucha a Iggy Pop o otras bandas anteriores, la gente dice son proto-punk, neopunk, pre-punk, y uno las escucha y son punk, efectivamente. Tú lo dices también ahí. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Esto es punk, señores. No, señoras. Sí, es que, por ejemplo, si uno escucha algunas canciones de Iggy Pop, de Stooges, sobre todo el tercer disco, en realidad de todos los discos, sí, pero de todos los discos, pero ya en el tercero ya es una cosa que tú decís, ya, ¿por qué no es punk rock? ¿Por qué no se le llama punk rock si hay canciones como I Got a Right, por ejemplo, que es rápida, que va a toda velocidad, son 3 acordes, y va diciendo tengo derecho a hacer lo que quiero hacer? Sí, sí. Entonces, ¿qué cosa, salvo el contexto, claro. Es como para decir, no, esto es proto-punk y no es punk? Sí. Y de hecho esa línea es como súper relativa, incluso muchos ingleses, como ellos piensan o dicen que ellos lo inventaron, que inventaron el punk, incluso ellos a bandas como Ramones le dicen que son proto-punk. Entonces esa línea básicamente cada uno la pone donde le conviene. Sí. Claro, a veces hay gente que dice que justamente que lo que pasa en Nueva York con los Ramones o en Inglaterra con Sex Pistols, Clash, Damned y otras bandas, es el contexto político-social que genera, ¿no? La cesantía, la delincuencia, y que por eso tal vez nosotros no sería punk porque está en un contexto diferente. Pero tú dices acá una cosa muy interesante, dice, no está de más decir que no vas a encontrar política en el sentido tradicional en el rock and roll de los 50. Ellos querían éxito, dinero, autos, querían sexo, alcohol y pastillas. Su reclamo era por la libertad individual, una forma de desligarse y oponerse a los mayores, a sus reglas, a su música y a su moral. Y ese sí es un contexto totalmente punk, independiente de la cosa política, ¿no?
Bueno, sí, o sea, de hecho hay muchos músicos de los primeros años del punk rock que dicen que en realidad los verdaderos rebeldes fueron estos rock and rolleros y los rockabilly de los 50. Sí. Porque estaban en un sistema absolutamente donde la juventud básicamente no importaba. Y si es que importaba algo era para sacarle dinero, porque en esos años la juventud empezó a tener trabajo. Y claro. Aparece el concepto juvenil, claro, antes no existía. Claro, no había nada. No había nada como hecho especialmente para los jóvenes. ¿Sí? Entonces en ese tiempo empieza la juventud a plantearse como un grupo armado con gustos propios y con estéticas propias y con un discurso de rebeldía. Y en ese momento lo que se estaban oponiendo era a lo que venía antes, a lo antiguo, a la música de mi papá, a las reglas de mi papá, a las reglas de mi abuelo. Y así ese es como el germen que se asocia desde esos años a los 3 acordes y a la música simple y al discurso y a quién le importa y vete al carajo. Y yo quiero hacer lo que quiero, qué sé yo. Sí, porque aquí lo dice Yellow Biafra también, lo dice también lo mismo, ¿no? Yo puedo darme cuenta de inmediato, dice, cuando una supuesta banda de punk rock no tiene nada de Jerry Lee en ellas, ni de Chuck Berry podríamos decir, ni de toda esa gente, que es como la música original del rock es absolutamente punk en toda su concepción, que después se va simplificando o aderezando o aburguesando, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Elvis Presley, por ejemplo, sí. Seguirle los primeros 10 años de carrera a Elvis como que te da todo ese recorrido, porque Elvis parte como, bueno, hay distintas versiones de cómo llega a grabar con Sun Records. Tú lo dices acá, sí, una como de dealer y otra como de buena onda. Claro, la oficial es como de que era insistente, iba siempre, como que de buena onda, pero claro, como la que circula es como que le vendía pastillas en realidad a los músicos de Sun Records. Sí. Algo tenía que vivir en sí. Ese momento, está bien. Y nada, pues Elvis era un tipo de los márgenes, que era súper pobre, se había criado con la música que escuchaba en la iglesia. Sí. Entonces empieza a tocar este rockabilly, para la época era una cosa demasiado extraña, sí. Como tan simple, tan fuera de... le quita todos los elementos de rhythm and blues. Y lleva este rockabilly tan simple y con 3 acordes y canciones de 2 minutos y además siendo lo más provocativo que podía hacerse en esa época, que era como a través de la sexualidad. Y él viene en esos primeros años un tipo que sufre mucha censura, que era como lo peor que podía pasar, que a tu hijo le gustara, o a tu hija le gustara Elvis Presley. Pero después Elvis, ya no sé, pues después firma con un sello más grande y ya le dicen que ya tiene que tocar rock and roll. Sí. Y empieza a tocar rock and roll, que claro, le dio sus éxitos comerciales más grandes, pero al mismo tiempo ya era música que estaba un poco más, por así decirlo, hecha en producciones, ¿sí? Como que ya tantas canciones más estandarizadas. Sí, pues más estandarizadas. Sí, yo recuerdo una frase de George Harrison que decía que ¿por qué Elvis ahora tiene esas bandas con miles de músicos? Me basta esos 3 que tocaban con él al comienzo, y él le gustaba esa época. Sí. Es la que ellos absorben y que quedan impactados, ¿no? Claro, y bueno, para mí ahí está el Elvis que uno puede relacionar con el punk rock, porque después Elvis, claro, después sigue siendo un gran cantante hasta que se muere, pero ya es otra cosa, porque es un cantante que le gusta al hijo, pero también le gusta a la mamá y le gusta a la abuela. Acá justamente tengo una cita en tu libro, dice así: Iggy Pop dijo en una conferencia de prensa en 2013 que el verdadero rock murió el día que Elvis entró en el ejército. Claro, por supuesto que Iggy no se refiere a que nunca más hubo buen rock, sino que el espíritu original, la fuerza indefinible de la rebelión adolescente, fue acribillada el 24 de marzo de 1958, cuando el coronel Parker, manager de Elvis, lo mandó a reclutarse. Sí, pues de hecho cuando Elvis vuelve ya después del servicio militar ya se empieza a hacer otra música. Empieza a hacer como música canciones mucho más convencionales para toda la familia. De hecho después no da conciertos muchos años, hasta el año 68. Está condenado a perpetuidad a tocar en Las Vegas solamente. Claro, gracias al coronel. Sí, nunca pudo salir que lo atrapa otra vez. Nunca pudo salir de Estados Unidos. Sí, nunca más. ¿Sí? Oye, es interesante también esta cosa que siempre se habla, ¿no? De que los norteamericanos inventan el rhythm, bueno, los afroamericanos inventan el rhythm and blues, ¿no es cierto? El rock. Viaja a Inglaterra, recibe otra vez eso que tú dices, la influencia, este golpe inicial. Los ingleses fagocitan esto, se lo comen y lo escupen a Estados Unidos. Los Beatles, los Rolling Stones llegan y la gente de Estados Unidos vuelve a recibir esa influencia de vuelta, de la música que ellos mismos crearon. Esa cosa es fascinante también. Sí, bueno, de hecho en la introducción del libro hay un ejemplo como bien gráfico de eso, que por ejemplo, bueno,
sale Chuck Berry, este tipo afroamericano, que empieza a tocar rock and roll y le da como estas cosas como bien rebelde las letras, etc. Eso llega a Inglaterra y lo toman, no sé, pues los Beatles parten haciendo canciones de Chuck Berry, sí. los Kings, los Rolling Stones, etc. Y después estos vienen como la invasión británica a Estados Unidos, y salen un montón de bandas en Estados Unidos con la invasión británica que empiezan a tocar las canciones de los ingleses, pero no les salen tan bien y tampoco tienen grandes recursos para hacerlo, y entonces ahí es donde nace el garage rock. Y el garage rock parte siendo versiones de estas bandas inglesas. Por ejemplo, los Rolling Stones hicieron temas de Chuck Berry, después vienen los Rolling Stones a Estados Unidos y un montón de bandas de garage empiezan a tocar canciones de los Rolling Stones. Y después estas mismas bandas de garage las toman bandas de band rock. Por ejemplo, los Sex Pistols, que parten tocando también como I'm Not Your Stepping Stone, que es una canción de una banda de garage que tocaba los Rolling Stones, y los Rolling Stones tocaban a Chuck Berry. Entonces una cadena que existe. Claro, y también cuando tú mencionas que los primeros Rolling Stones eran bastante anárquicos, ¿no? Al contrario de lo que la gente piensa, que hoy día estaba la noticia de que sacaron el no sé cuánto, el 38º disco, y se ven unos ancianos en el escenario, pero ellos en su comienzo también son un poco anárquicos, y los que lo han visto en vivo, yo también los vi en vivo, y en vivo son realmente un caos, ¿no? Musical, pues se desordenan, no son perfectos. Yo creo que esa es la gracia que tienen todavía. Sí. Se equivocan en el escenario, van a destiempo a veces, pero son una fuerza animal. ¿Quién va a criticar a una fuerza animal? Yo no lo haría, ¿no? Me parece disfrutable totalmente. Claro, o sea, los Rolling Stones, los primeros Rolling Stones, los primeros años, claro, eran otra cosa muy distinta a lo que son ahora, porque eran personas que básicamente se manejaban solas con Andrew Oldman, que era un tipo de la edad de ellos y que carreteaba con ellos. Y estaban, no sé, pues, descubriendo todas las bondades que les dio la fama y el dinero en esos años. Y claro, se equivocaban, de hecho en la grabación muchas veces como que se pierden y todo, bueno, hay que cambiarlo Satisfaction, que tiene como 2 o 3 pifias. Sí, pues como que prende antes el amplificador, lo apaga después. Y eran letras que eran muy salvajes también para la época, ¿no? Como que hablan de lo terrible que es volverse viejo, que en ese tiempo, no sé, ya acercarse a los 30 de volverse viejo. Cuando uno es joven, ya la gente de más de 25 ya está sospechando ya. Sí, pues era como ese discurso. Y hablan de, no sé, de consumir pastillas y todo. Y bueno, eso no lo hagan ustedes, ¿ya? De hecho, el mismo Brian Jones de los Rolling Stones, el primero que se muere a los 27. Entonces, y bueno, no sé, pues se lo llevan presos por droga y estaban en cana. Entonces era como toda una cosa de verdad que para la gente, para la sociedad conservadora de esa época era lo peor de lo peor. Tú comienzas aquí hablando también en un momento de la famosa canción You Really Got Me de The Kings, y el sonido de esa guitarra que impacta a gente como Iggy Pop y otros que dicen yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y nosotros la escuchamos, es una guitarra así un poco distorsionada, pero suave, incluso tú lo dices acá, es una canción bastante tradicional, pero es interesante cuando empiezas a mencionar las primeras canciones en las que se usa la distorsión, no como un error, sino como un elemento artístico, y haces una diacronía de eso también, que es bien interesante, que a mí me interesaba hablar. Yo siempre había escuchado a Jimi Hendrix, pero entendía que antes tiene que haber pasado algo, y aquí tú cuentas un poco eso también. Sí, porque cuando empieza la distorsión en la guitarra, que ahí sale en el libro, claro, empieza como por un error. De hecho, la primera canción que tiene este fuzz es por un error. Sí. Entonces, como que algunos músicos dijeron, oye, pero eso suena bien, ¿cómo lo podemos lograr? Y ahí está también la historia de Link Wright, que es el primero que empieza como a rajar los parlantes. Eso te voy a decir, rompen los parlantes para que suenen más fuertes. Para que suene como... y después, claro, pues ya los Kings también hacen lo mismo. Sí. Con You Really Got Me, que rajan los parlantes. Después lo hacen los Sonics en Estados Unidos, y ahí ya deja de ser una cosa como incidental o como de adorno, y pasa a ser ya como una constitutiva, claro, una propuesta de sonido. Eso me gusta, porque tú vas mostrando eso, y cómo esto se va pasando de un músico a otro músico, y va avanzando. No es algo que aparece, ¿no? A veces la música, los historiadores nos dicen, en este momento sucede aquello, pero son procesos de largo aliento, ¿no? Y que se van retroalimentando. Y aquí está una idea fundamental de tu libro, creo yo. Página 73, por favor, para que lo vean. Dice así: esto de lo residual es clave, porque así es como opera ese espíritu que se transmite, o más bien se filtra, desde el rock and roll original hacia las bandas británicas,
más desafiantes de la British Invasion, y desde ahí pasa al garage rock estadounidense hasta arraigarse en las raíces de lo que más tarde alguien llamará protopunk. Este concepto de lo residual que se repite todo el rato es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Un elemento residual pasa de una generación o de un grupo de bandas a otra y se va retroalimentando y va provocando esto hasta llegar a, tú dices aquí, el protopunk, hasta llegar al punk rock finalmente. Claro, ese concepto de lo residual que lo pongo ahí durante varias partes del libro para mostrar cómo estos elementos que son no tan, no sé, tan comerciales o tan deseables por parte de la radio o de las familias, etcétera, igual se van colando, se van mezclando, se van manteniendo ese espíritu inicial de no sé, esa rebelión sexual que propuso él ya al principio, o ese mensaje como más queer que propone Little Richard, o ese sonido más sucio de los Sonics, como que no desaparece, sino que claro, se va manteniendo, pero en capas subterráneas, hasta que llega el punk rock, y llega un momento en que el punk rock, por una serie de motivos, también explota comercialmente, y bueno, ya lo conocemos hasta el día de hoy. Oye, tú hablaste hace un rato de los Sonics. Tú dices que gracias a la canción de Witch, que está, uno lo puede escuchar en la playlist que aparece acá en el libro, tú dices, este grupo necesita un capítulo entero y se lo das. ¿Por qué es tan importante The Sonics? The Sonics, bueno, tiene varias cosas, o varios puntos en los cuales uno podría decir es muy importante como para la evolución del punk rock. Yo creo que la primera y la más importante es que proponen como la distorsión de la guitarra ya como una propuesta total. Ya no es como que la usan en una canción o un par de canciones como los Kings, sino que los Sonics suenan así. Además que graban en un sello independiente, tienen letras rarísimas, canciones de 3 acordes, gritan, sus shows eran salvajes, se colgaban del techo, y tienen canciones como Strychnina, por ejemplo, Strychnina, sí. que habla con un humor negro, pero inusual para la época, de las bondades como de aspirar estricnina. De un veneno. Que es un veneno para rata, y que dice como de manera muy alegre, como si consumes estricnina te vas a ver cosas, incluso vas a perder la conciencia, pero eso es como un humor negro ya que va a identificar al punk. De hecho, sí, en el primer disco de los Ramones sale, por ejemplo, No One Sleeps on Blue, que es una canción que provocó mucha polémica. Claro, esnifar claro, como pegamento en el fondo. Claro. Solo quiero snifar pegamento porque no tengo nada que hacer, y eso ya está dicho en Strychnina. Bueno, nosotros lo vimos mucho, bueno, en muchos lugares de Chile todavía sucede, pero en los 80 yo recuerdo siendo joven, muchos jóvenes de donde yo vivía murieron, muchos de ellos, porque consumían neopren, ¿no? En la bolsita de neopren, ¿se acuerdan? La que habla de Kirusa, la famosa bolsita de neopren. Chile no estuvo ajeno a esa... No. Bueno, y los Ramones consumían neopren. Por ejemplo, acá leamos un poco la letra de los Sonics. Dice: a algunos les gusta el agua, a otros les gusta el vino, pero a mí me gusta el sabor de la estricnina pura. Puede que te parezca gracioso que me guste esto, pero una vez que lo pruebas no te cansas. ¡Wow! El vino es rojo, el veneno es azul, la estricnina es buena, para aquello que te aflige. Si me haces caso, algún día probarás la estricnina, te hará saltar, te hará gritar, incluso te dejará inconsciente. A algunos les gusta el agua. Así dice, ¿no? Con una cuota de humor evidente, ¿no? Sí, eso, de humor negro. Oye, a propósito, algo que nosotros olvidamos siempre, los que ya nos vamos haciendo más grandes, olvidamos y decimos, estos cabros de ahora no saben nada. Entonces, recordemos una frase importante que tú pones en el libro. Y otra cosa, dice, era la juventud levantando el puño contra el poder del mundo adulto. Estamos hablando de los 70, 60. Los Stones eran más groseros de lo que estrictamente necesario. Pero después de todo, cada generación necesita ir más allá que la anterior. Como norma, debe ser arrogante, engreída y grosera. Como todas las generaciones, como la de ahora, como la de ayer, como la del futuro. Tiene que ser así, dice, ¿no? Esta frase no recuerdo de quién, tú citas a alguien aquí. No recuerdo quién. Sí, eso en el capítulo de los Rolling Stones, sí, donde cuenta como este episodio que los Rolling Stones van en una gira, en un camión, en una van, y paran en una gasolinera, así como en Estados Unidos, en la época de la guerra de Vietnam, y piden el baño prestado y no se los prestan, porque no sé, los ven jóvenes, el look y el pelo largo, etc. Entonces los Rolling Stones como que dicen, nosotros meamos donde queramos, y mean ahí como en las murallas de la gasolinera. Y los diarios de Estados Unidos interpretan, o sea, los diarios ingleses y de otros lugares interpretan esto como
básicamente como una ofensa y una respuesta como simbólica al tema de lo que estaba haciendo Estados Unidos en Vietnam. Entonces... La harina como elemento político. Claro, y me dan una gasolinera, ¿sí? Una gasolinera multinacional. Claro, el petróleo, que es el gran motor de las guerras. Sí. Entonces como que se interpretó de esa forma y estaba todo eso, y era como una ofensa. No sé, la gente nacionalista estadounidense de verdad que lo interpretó como una ofensa incluso como al país, más que a la generación antigua. Entonces, toda esa rebeldía, en el fondo, es lo que el punk rock la toma y la lleva a otros lados también, pero no nace con el punk rock. Sí. Bueno, tú has tocado otro punto que aparece a lo largo de todo el libro y que sucede en todos los países, acá también, ¿no? Ha sucedido en nuestro país, que es esta idea de la famosa Liga de los Padres, la Liga de la Moral, la Liga religiosas, qué sé yo, que atacan constantemente pretendiendo acabar con esta música, y es absurdo, ¿no? La música continúa y se hace más popular, esas ligas desaparecen y la música continúa. Aparece en varios momentos del libro eso. Sí, bueno, y de hecho la historia yo creo que confirma que cuando más estos grupos conservadores tratan de hacer desaparecer algo, más fuerza toman. Exacto. Otra cosa interesante aquí se desmiente, claro, bueno, o sea, es un mito que ya está desmentido, pero tú lo haces aquí a cabalidad, porque todavía hay gente que piensa lo contrario. Dice así: por supuesto que los Saicos no inventaron el punk. Se refiere al grupo Saico peruano, ¿no? El famoso grupo peruano. En primer lugar, porque al punk nadie lo inventó. No es una fórmula con dosis exactas que un inventor prueba hasta acertar. Ni siquiera es un círculo cerrado de contornos definidos. Como todo fenómeno artístico, cultural, social y hasta comercial, el punk es una larga cadena de influencias y residuos a la vez, que dependiendo de quién lo mire desemboca en un punto u otro, en un sonido o una cierta actitud. Y aquí hablas de la canción, la famosa Demolición, ¿no? Cuando uno lo escucha a los Saicos sin saber nada, dice, ¡ay, qué impactante esto! Los tipos destemplados, el tipo grita destempladamente, una letra surrealista que manda a destruir la estación del tren, pero cuando uno hace la genealogía que tú has construido, uno ve que hubo grupos en otros países, incluso de Latinoamérica, y de otras latitudes, no gringos ni ingleses, que hacen lo mismo. Es interesante eso, como gente que no se conoce empieza a hacer lo mismo y pasa después cuando ya está cerca del 77, 76, 74, antes de que llegue el punk mismo. Sí, bueno, lo que pasa con los Saicos también es bien como divertido, todo lo que se generó a partir de que una radio europea y una revista europea dijeron, no, ellos inventaron el punk. Porque en Europa hay mucho coleccionismo y hay muchos sellos que se dedican a publicar discos de bandas de garage lo más desconocidas posible, y publican discos, no sé, de bandas de garage de África, por ejemplo, y también publicaron de Perú, que para ellos Perú es un país exótico para los europeos, y encuentran a los Saicos, encuentran esto y dicen, no, esto ellos inventaron el punk rock. Y empieza como esa bola de nieve que llega a Perú, y incluso llega al momento incluso que el alcalde de Lima pone en el barrio de los Saicos una placa diciendo aquí nació el punk rock. Entonces es una cuestión que... Y mucha gente lo defiende. Lo repite y mucha gente lo defiende, como que los Saicos inventaron el punk rock. Pero claro, acá lo que hago en el libro es decir que los Saicos tampoco inventaron nada. O sea, los Saicos empiezan a hacer esta por ejemplo, Demolición, que es como la canción que provocó todo esto. La música es una música surf. Tiene todos los elementos de la música surf. Ellos mismos lo dicen. Sí, ellos dicen, nosotros no cachamos nada, hasta que después empieza a gustarles esto, pero continúa. Sí. Y el sonido de la voz también tampoco es un sonido que lo inventaron los Saicos, venía también de los Trashmen de Estados Unidos, de Novas, y que es música que ellos escuchaban, porque mucha gente dice, no, pero el garage rock no llegaba a Latinoamérica, no, sí llegaba. Y ahí claro, alguna gente podía comprar los vinilos, y ahí está como demostrado de dónde viene. Sí. Y el tema también como de la letra, de la demolición, tampoco era como artista anarquista, era como una cosa más, o sea, si tenía un sentido anarquista, era un sentido anarquista como de caos nomás, pero sí. Eso está relacionado no políticamente hablando. Claro, no político, sino que más relacionado a lo dadaísta. Sí. Tú mencionas el Dada a lo largo de todo el libro como un referente importante. Hablas de Dada, de Duchamp, mencionas muchas veces sobre de Duchamp, este artista que inventa el ready-made, ¿no? Que es poner un objeto como este vaso dentro de un museo y decir es arte, para poner en jaque el arte, ¿no? ¿Qué es arte, qué no es arte? Duchamp para algunos destruye el arte y convierte el arte en lo que vemos hoy día en los museos, el arte más conceptual. Pero la influencia de Dada, consciente o inconsciente en el punk, es muy fuerte. Sí, bueno,
desde el rock and roll. Cuando aparece Dada y empieza como a hacer como incluso esta idea de destruirlo todo, incluso el lenguaje. Empiezan a hacer salir estos poemas que no dicen nada, o sea, como que inventan palabras. Nosotros lo podemos ver desde Little Richard en Tutti Frutti. ¿Qué es eso? No significa nada, o sí, recuerdo que tú dices en el libro que tiene un insulto guardado, pero nunca lo quiso contar, claro, pero da lo mismo. Claro, pero eso funcionaba dentro de la cabeza de Little Richard. Lo mismo el Surfing Bird, que es una canción que Surf también, que de hecho si escucháis Surfing Bird y escucháis Demoliciones suenan muy similar, y otras canciones de los Trashmen también. Y entra también al punk rock, el Dada y, bueno, y no solo el Dada, otras vanguardias también, que incluso visualmente se parece mucho al punk rock. De hecho, si miráis como los interiores de los primeros discos o las contraportadas, el collage, el collage sí, tiene mucho que ver con el Dada y con el situacionismo también, con la parte estética del situacionismo. Entonces, por eso el libro dice, bueno, el punk no lo inventó esta persona y desde ayer no existía y desde hoy existe, sino que va reuniendo todas estas cosas, todos estos residuos del Dada, del situacionismo, del rock and roll, del zen, del trap, del garage, etc., hasta que cristaliza y explota. Cuando hablas de la deconstrucción del lenguaje, recordemos también los poemas dadaístas, los poemas fonéticos, ¿no? Que son palabras sin sentido, que lo que buscaban era provocar al público y lo hacían, ¿no? Les tiraban frutas, les tiraban objetos, peleaban en los conciertos, o sea, en las performances Dada, que es lo mismo que pasa en los conciertos punks después. Sí, de hecho provoca unas reacciones similares y tiene que ver también como con el hecho de usar como la violencia como también como arma artística. La violencia como arte. Claro, la violencia como arte más que la violencia como modo de poner el pie encima al otro, no es eso, sino que simplemente como el hecho de destruir lo que hay simbólicamente a través de la música, el arte, de la imagen, incluso el corte de pelo, del pollo que recibo, del pollo que le tiro al público. Está la famosa frase de Johnny Rotten ahí, la voy a parafrasear porque no la recuerdo, que en los tachos de basura también pueden crecer flores, dice él, ¿no? Sí. Una cosa poética, que en la basura, en el detritus social también hay esperanza y salen cosas, ¿no? Oye, en un capítulo que se llama What a Way to Die, hablas de las mujeres del garage, y haces un capítulo completo, ¿no? En que hablas de la presencia femenina en esta música, que es poco conocido también, como pasa habitualmente con el tema femenino, que siempre ha sido como un poco relegado y qué sé yo. Sí, el tema de las mujeres, de las bandas de mujeres de garage, es todo realmente un descubrimiento, porque yo conocía un par de bandas de garage por alguna canción que después había sido hecha por alguna banda punk, que había hecho un cover y sabía que existían estas bandas, pero cuando empecé como a investigar, llegué a unos discos compilatorios y ahí empecé a leer, etc. Y hay una cantidad impresionante de bandas de mujeres. Y cuando decir bandas de mujeres me refiero a que eran todas mujeres. Sí, no, claro, tú haces la diferencia, no es una front woman, claro, sino que todas la banda está hecha por mujeres. Todas las músicas eran mujeres y hay muchísimas y muy buenas. Hay discos compilatorios de bandas de garage de los años 60 que recomiendo ahí escucharlos también. Están en el streaming. Ahí en el libro yo hablo de las que me gustan más, en realidad, porque hay muchísimas más. Y por ejemplo una canción como What a Way to Die, también, o sea, lo mismo que pasa por ejemplo con algunas canciones de Stu y eso y pop, que yo digo, ¿por qué esto no es considerado punk rock? Porque tiene un sonido, está cantado con gritos, o sea, tú escucháis eso y escucháis a Bikini Kill y le pedí a alguien que nunca ha escuchado ninguna de las dos bandas que te diga cuál de las dos es de los 90, cuál de las dos es de los 60, sí, y es difícil de reconocer. Pasa eso, es cierto. Y la letra también, es como que es una mujer diciéndole a su pareja, le dice, nene, yo sí te quiero, pero no me hagas elegir entre tú y una botella de cerveza. Claro, eso dice exactamente, sí. Porque sí, yo prefiero tomar la botella de cerveza y si me muero joven, no importa qué manera de morir. Entonces una cosa como de verdad que muchas personas no, incluso como que es difícil de creer que existieron en estos años 64, sí, 65. Es que esa es la historia, ¿no? Gente como tú, o gente que historiadores de la música, tienen que hacer este trabajo de desenterrar cosas que uno, como lo que sucede en Chile, ¿no? En Chile tenemos yo siento que hay un vacío, un hiato, que hablamos mucho de la música del 50, 60, 70, y de repente hay un momento siempre entre el 80 y 90 que hay un montón de bandas que grabaron un disco y desaparecieron, no se sabe de ellas.
hay algunos investigadores que están rescatando ese periodo. Porque uno conoce a Los Prisioneros, Banda 69, que son los mismos de siempre. Pero hay otras bandas que estaban ahí y que merecen mencionarse. Son parte de la historia. Sí, bueno, yo creo que con el garage pasa lo mismo, porque cuando hablan de garage rock, que ya el concepto de garage rock es muy poco tomado en cuenta, por lo menos en Chile, entonces ya poderse hablar como de bandas que son como más, incluso marginales dentro del garage rock. Sí, por supuesto. Es una tarea que yo creo que este libro cubre parcialmente y trata también como de darle un contexto, porque tampoco es como rescatar porque sí. Para eso tiene que haber como catálogos de bandas garage, etc. Pero acá está como todo dentro de este contexto de cómo esto también aporta y hace avanzar esta música que termina transformándose en punk rock. Sí, como te decía, yo creo que en Chile hay mucha. Yo mismo que en el 86, 88 tocaba en una banda, tocábamos, siempre había un circuito de bandas importantes, o sea, conocidas, que yo no veo en ningún libro referenciadas, que creo que hay un futuro ahí, libro, investigación que hay que hacer, porque hemos perdido mucho de eso, en Chile por lo menos. Bueno, vamos acercándonos ya. Dice en un momento, porque como dijo el ex estudiante de escuelas de arte Malcolm McLaren, conocido manager de Sex Pistols después, para la revista Madhouse, la escuela de arte me había enseñado que era mucho mejor ser un fracaso extravagante que cualquier tipo de éxito benigno. Comencé indagando en las ruinas de una cultura que me importaba, el espíritu rebelde del rock and roll. Esto me pareció muy interesante porque McLaren dice, yo hurgué en las ruinas del rock and roll, lo que quedaba, y de esas ruinas construye lo nuevo. Porque hay que decir, McLaren es, yo diría, el 50% de la movida punk inglesa, por lo menos. Claro, es que McLaren, a ver cómo decirlo, es como el que le dio forma o le dio una estética al punk que explotó en Estados Unidos, sobre todo, o sea, perdón, en Inglaterra. Pero no lo hizo de la nada. No. O sea, de hecho, el McLaren era un rayado, fanático, era un Teddy Boy, de hecho. Hay fotos de McLaren como vestido como Teddy Boy. Era un fanático, rayado del rock and roll de Estados Unidos, de los años 50, sobre todo de Jim Vincent y estos personajes que un poco más, que muy los jóvenes, no, Eddie Cochran. Y él, de hecho, la primera tienda que hace con Vivian Westwood se llama, bueno, que después cambió de nombre varias veces, hasta llamarse Sex, que es donde ya se forman los Sex Pistols. El primer nombre que tenía era Let It Rock, que era una canción de Chuck Berry. Y vendían poleras que le empezaron a estampar la cara de Chuck Berry, la cara de Little Richard. Y eso después ya le fueron agregando cosas, le fueron agregando puntas. Y de hecho hay un concierto del año 72 que en Wembley, que para mí es como uno de los momentos más importantes como en esta formación del punk rock, que tocan Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, porque había como un revival del rock and roll, y meten a bandas nuevas de rock and roll, y ahí toca MC5, de Estados Unidos. Y el puesto de merch que estaba ahí en el estadio y que sale en el documental, lo muestra en un momento, está por ahí estampada y todo, y ya con punta y cosas así, que son las de... Y está Malcolm McLaren ahí vendiendo por no estaba Vivian Westwood ahí, pero estaba ahí. Pero estaba McLaren, y eso es antes de que los Sex Pistols pensaran en existir. Sí, me pasa que, claro, Rotten y compañía se han encargado y otra gente de hablar de McLaren como un tipo no muy importante, y es sumamente importante, ¿no? Para Vivian Westwood, también para las bandas y todo. Y yo recuerdo, creo que Reynolds menciona en un libro que, yo los escuché, que McLaren tiene un par de discos post-punk bastante interesantes. Y los escuché y no eran malos discos, el tipo era muy inteligente, muy clever, muy inquieto, ¿no? Sí, o sea, claro, tenía esta cosa, perdón, mercantil, quería ganar dinero, pero el tipo tenía algo ahí en su mente. Sí, no, es que McLaren era un tipo que de verdad, cuando dice como que ahí hurgué la ruina del rock, de verdad lo hizo. Es como... Y aparte tenía también como todo un contexto con los situacionistas también, porque había estudiado de los situacionistas franceses. Entonces él tenía todo eso. Tiene una formación política, Claro, una formación política, y además, claro, también tiene todo el rollo comercial, porque por supuesto, todo le quería sacar dinero. Pero era un tipo inteligente, creo yo, y que, bueno, hay muchos libros sobre él y aparecen todos los libros documentales de punk, siempre aparece Malcolm McLaren. Yo recuerdo también una versión en vivo de Los Prisioneros cuando dicen, nunca quedas mal con nadie, nunca quedas mal con McLaren, dice. Me acuerdo que yo tenía esa grabación, entonces jugando con esta idea de McLaren en vivo. Creo que McLaren era el cerebro detrás de todo, ¿no? Era un tipo inteligente,
Bueno, y fue manager de los New York Dolls. También, antes, aquí antes, mencionas, claro, sí. Pasó por Nueva York antes de... Estuvo en Nueva York, claro, estuvo en Nueva York cuando fue a ser manager de los New York Dolls, sacaba los New York Dolls, y justo cuando sacaba los New York Dolls empieza todo el tema del CBGB, empiezan los Ramones y todo esto, y McLaren va ya al CBGB varias veces, ve a Richard Hell, que tenía las poleras rayadas y con hoyo, pelo parado, todo. Entonces él dijo, esto es lo que yo quiero. Bueno, ahí una vez más lo que tú dices, en lugares distintos hay gente haciendo algo parecido hasta que alguien lo sistematiza, dice, vamos a hacer puras poleras con hoyos. Pero antes vio a alguien y él tenía esa idea también. Todo nace en relación a mucha gente haciendo lo mismo, no es alguien un genio que se le ocurre solo. Claro, y de hecho, bueno, Johnny Rotten, una de las cosas que dice contra McLaren es que, no, McLaren dice que él inventó esto de las poleras rayadas con hoyo y dijo, yo también lo hacía y también es cierto. Y también es cierto. Sí. Entonces también lo estaban haciendo y mucha gente en su barrio también lo estaba haciendo. Sigamos, mire, justamente vamos en orden, sin querer, vamos casi en el orden. Dice aquí, dice así, en una entrevista, creo que esta es de McLaren, sí. La música de los 70 representaba una aristocracia que de verdad querías desmantelar. El rock and roll se había legitimado y siempre se había encantado cuando era algo prohibido. No parecía una actividad ilegal en 1974 cuando empecé a trabajar y a crear el grupo que llamamos Sex Pistols. Eso ocurrió justo después de mi viaje a Nueva York. En Nueva York vi una especie de hilo conductor que parecía venir de Chicago y de ese tipo de música garage rock and roll. Todo ese rollo del punk rock semi-garage, como se le podía llamar entonces, antes de que los medios se apropiaran del nombre. Ese tipo de rock and roll siempre estuvo en ebullición. Dentro de todo eso existía ese maravilloso sonido de rock and roll underground y descarado del grupo New York Dolls. Cuando vi a los New York Dolls me quedé alucinado. No podía creer que alguien pudiera subirse en el escenario y ser tan malo. Y esa era la gracia de los New York Dolls. No solo las botas y el traje femenino, sino que tocaban mal y no eran tan buenos, pero eran buenos al mismo tiempo. Sí, porque eran escandalosos, ¿sí? Cómo se vestían, lo que decían. Y el simple hecho de subirse al escenario y tener la personalidad para entregar tu concepto, tu música, tu arte, tus canciones, y que importe nada si que desafináis, si te equivocáis, si te equivocáis en un tempo. Eso los New York Dolls, bueno, ya venía desde siempre, desde los años 50, pero los New York Dolls ya lo acercan mucho más a lo que termina siendo el punk rock. Además que también está muy de moda el tema del glam y todo eso, y los New York Dolls, que hay muchos que dicen que los New York Dolls son una banda glam, porque se vestían con tacón, etcétera, pero si es que tienen algo de glam, es como claro, es un glam callejero, sí. O sea, un glam, no sé, con las panties de la abuelita ahí rotas, sí. No era un glam de glamoroso, sí, nada, todo lo contrario. Sí, sí. Y recordemos que era una de las bandas favoritas de Morrissey al comienzo. Él escucha los New York Dolls y alucina cuando los ve. De hecho, fue presidente de fan club en Inglaterra de los New York Dolls. Y todavía los defiende por ahí. Y fue el artífice de que se juntaran, ¿sí? En los 2000, porque él lo juntó. Mira. Oye, un capítulo que a mí me gustó mucho y escuché el disco, me pareció sumamente interesante cuando hablan de este disco Nuggets, o Nuggets si quieren decirlo. Dice así: en 1972, Jack Holzman, fundador de Elektra Records, le encargó a Kay, músico después de Patti Smith, a Kay compilar un álbum con canciones de mediados de los 60s que mostraran la energía bruta del rock and roll juvenil fuera del mainstream de esos años. Por supuesto que Kay aceptó. Era su oportunidad para compilar y lanzar al público algunos de sus temas favoritos en un álbum doble, mucho antes de que existiera algo como Spotify. Cuéntanos un poco de Nuggets. Este disco se llama en realidad, el nombre completo, aquí está, se llama Nuggets Original Artifacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968, lanzado en octubre de 1972. Faltó la hora del lanzamiento. Hay un error ahí. Sí. Pero bueno, ChatGPT lo sabe. Bueno, ese disco efectivamente le piden a este señor, que en ese tiempo era periodista de revistas, escribía para varias revistas, que lo compilara. Y él sabía mucho de estas bandas de garage, que en ese momento nadie le llamaba garage rock. Ese nombre surge a partir de este disco. Pero cuéntanos por qué le dicen garage, tú lo dices acá, y diferencias garage de garaje en el libro. Ah, sí, o sea, porque a veces lo escribo con G y a veces lo escribo con J, pero es porque garaje con J es como en castellano, o sea, sí. Con el lugar donde guarda el auto. Pero el garaje con G el nombre del estilo de la música. Claro. Y se le llama así porque, bueno, todas estas bandas juveniles de Estados Unidos
sobre todo de Estados Unidos, porque no solo de Estados Unidos, que empiezan a tocar en los garajes de sus casas, con instrumentos, con lo que podían, con lo que tenían. Grababan, muchas de estas bandas de garage grabaron un disco, un par de singles y se acabó, o sea, y se acabaron las bandas porque no tenían dónde tocar mucho. De hecho, muchas de esas bandas grabaron como pudieron. Canciones que hoy en día son como clásicos del garage fueron grabadas como se pudieron. No sé, la Scream, que una de las primeras canciones de garage, fue grabada como bajo una escalera. Es decir, una casa como bajo una escalera. El Louie Louie, que también como el clásico del garage, que es una canción que incluso llegó a ser número 2, aunque fue 1, pero 2 en Estados Unidos. Fue grabada de una pura vez y tiene pifias y se escucha incluso como un fuck, como que el baterista se pega los dedos. Y son bandas así, que no tenían dinero, no tenían sellos, grabaron en los sellos que la mayoría eran como de sus barrios, se crearon 4 singles. Entonces esa es la música garage y la que está en estos compilatorios. Pero menciona incluso que hasta una mamá tocó con uno de esos grupos, también se metía ahí. Sí, pues y grababa en la absoluta precariedad, por eso suena mal. Pero sí, nos gusta que suene mal. De hecho, en The Sonics, ¿sí? la mamá de los Paripa, de los hermanos Paripa, en algún tiempo tocó el bajo la mamá porque no tenían ni siquiera bajista. Y claro, el disco Los Sonics lo grabaron en una mañana. Sí, llama mucho la atención que dice todo grabado en una toma, apurado, tienen 15 minutos o una hora y grabaron ahí un disco entero. Es fascinante, ¿no? Sí, de hecho después cuando dicen, ¿no?, que el punk empezó con esto de grabaciones de los sellos independientes y a grabar como mentira, eso el garage rock tiene mucho más, una escena de sello independiente mucho más grande. Cada banda era como un sello independiente en ese momento. Entonces, ese es el espíritu más punk de todo. Hazlo ahora, hazlo tú, como sea. Sí, de hecho, si tú miras la discografía de Sex Pistols, de The Clash y de los Ramones, que son como los 3 pilares del punk rock, ninguno grabó con sello independiente nunca. No, sí. Ya, sigamos. Aquí, bueno, repites esta idea que a mí me gusta mucho. Dice McLaren otra vez y Westwood, por su clave, en su busca de la clave, los sectarios del punk, como McLaren y Westwood, se remontaron en la historia, de la misma manera que había que arrastrar el subconsciente por medio de la conciencia de la propia identidad. El futuro debía ser alentado como una vuelta al pasado. El proceso de reciclaje de desperdicios, algo corriente en el pop actual, acababa de empezar. Esta idea de la basura, la tomo y lo convierto en lo nuevo. O lo que ya está muriendo, que ya nada le importa, lo tomo y lo convierto en la nueva música. Eso me parece genial. Sí, pues eso es algo que comienza a pasar en los años 70. Y no solo en la música, sino que es como un fenómeno cultural, que tiene que ver con lo moderno y todo eso. Y el punk rock hace un poco eso también, es como tomo lo que hay, lo retomo y le agrego estas capas de suciedad que le dieron las bandas de garage, y le agrego la insolencia de hip hop, y le agrego la violencia visual de estos músicos, no sé, del mismo hip hop que se cortaba en el escenario, etc. Y le agrego también la estética visual del Dada y del situacionismo y el pelo de Richard Hell y las poleras rotas de las personas que, como Johnny Rotten y sus amigos, que según ellos no tenían ni siquiera para comprarse una nueva, por eso estaban así. Todo eso se mezcla y aparece este punk rock que al mismo tiempo como que rompía con todo lo que estaba hasta ahora, pero al mismo tiempo está construido sobre esa misma ruina. Sí. Oye, y está esta cosa también que dice acá, lo voy a leer porque es una metáfora que me parece sumamente, esta es realmente una metáfora, no como la de Cast. Esta sí que es interesante y creo que refleja un poco el espíritu del punk y de la música juvenil en general. Dice así: en uno de sus usos teóricos, un monstruo es un conjunto de partes distintas que desafían el orden natural, ¿no? Y el punk siempre fue un monstruo de Frankenstein, hecho de partes de otros cuerpos: rock and roll, garage rock, glam, decadente, actitud beat, estética del desecho, humor negro, rabia juvenil, ropa reciclada. Quizás por eso el punk se sintió más cercano al monstruo de Frankenstein que a los hombres lobo o los vampiros. Era una colisión de residuos que adquirían nueva vida por pura electricidad. Esa metáfora, esa idea, ese concepto teórico que mencionas tú ahí, me parece acertado, ¿no? Esta idea del punk como el collage. Y el collage también es, como Frankenstein, el monstruo de Frankenstein también es un collage. Sí, bueno,
y ahí, y esta como relación con el monstruo Frankenstein incluso se da como en muchas canciones, sí. en discos, en nombres de banda, etc. Y claro, y como que esa parte también la pongo como de ejemplo el primer disco de Los Ramones, que para muchas personas, me incluyo, ya es como el primer disco que no podéis por dónde negar que es punk rock, ni siquiera por el contexto. Y ahí está todo esto. Están las referencias, por ejemplo, a The Sonic con una canción como No I Want to Sleep So Blue. Hay un cover de una canción Seth, que es Let's Dance. Está el tema de la provocación a través, por ejemplo, de Today You Love Tomorrow the World, que hace como referencia al nazismo. Está el tema de las 3 acordes, no sé, Judy's a Punk, que es una canción también que tiene mucho que ver con el Dada. Está el pop melódico en I Wanna Be Your Boyfriend, está la violencia, Beat on the Brat, Load Mood. Entonces está todo metido ahí. Es como ese monstruo de Frankenstein. Sí. Todo es que esto reunido. La cosa moderna esta de la colisión de todas las épocas, todo junto en un disco. Todos los estilos mezclados con el mismo beat, rapidez, energía, qué sé yo. Interesante ese fenómeno. Sí. Y bueno, ese disco está ahí como desmenuzado de esa forma en el libro. Bueno, y puedes leer más de eso en tu libro sobre los Ramones, ¿no? Ahí se detalla un poco más cada uno de esos álbumes, te paseas por todos los discos. Oye, hemos hecho un viaje rápido, más o menos, creo yo, por casi todos los temas del libro, para quienes lo vayan a leer, puedan entender de qué se trata. Como les decía, es un libro que se lee, a mí me gustan los libros de música, pero hay algunos que son un poco más áridos, pero este es de los que se lee así, pero fluidamente, ¿no? No porque sea menos denso, ya vieron que tiene citas, aparece Adorno, incluso bromeas con ellos, con Adorno, con Duchamp, con teóricos del arte, aparece Didi Huberman también, que es un investigador francés que se especializa en el estudio de la imagen. Entonces, sumamente interesante, es un libro que yo recomiendo absolutamente para fans de la música en general, no solo del punk rock. Así que no sé si antes de que el público quiera hacer alguna pregunta, ¿quieres decir algo más que no hayamos dicho? Para si alguien quiere hacer alguna pregunta para ir cerrando. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Sí? Vamos con las preguntas entonces, sí. El libro, bueno, gracias por el espacio, está bastante entretenido. El libro desde su concepción tuvo la idea de ser una experiencia artística como más completa. Me llama mucho la atención que no solo te acerca a través de la literatura a la música, sino que hay una invitación importante en las playlists que pones a disposición de acercarte al plano musical, también a la fotografía, como también veo que hay una invitación a la imagen. Entonces, ¿siempre estuvo pensado así o fue algo que fue evolucionando hacia esa idea? Bueno, sí, el tema como de las playlists yo creo que es como súper necesario igual para ir como cachando de lo que estoy hablando, tiene relación con la realidad, ¿cachai? Como que no estoy inventando nada, es como está en la música. Y además que, bueno, con Santiago Anders también siempre hemos tratado de poner como playlists en los libros, porque tenemos esa idea, como de que el libro no se muera ahí en la página, sino que también pueda salir. Y el tema de la imagen también, bueno, acá en este libro a mí me hubiese gustado ponerle algunas imágenes, porque a mí en general los libros con imágenes no me gustan tanto, a menos que sean muy necesarios, pero en este caso yo creo que este libro le hubiese venido bien, sobre todo por ejemplo en algunos momentos que hay prendas de ropa o portadas de discos que son importantes como para graficar cómo se cruza el pasado con el presente. Y no las pude poner básicamente por temas de que es complicado conseguir derechos de imagen, etc. Pero el estilo ensayo invita al lector a investigar. Pero hay un QR, que es como un QR escondido que está por ahí, que sacó que nadie lo mira. Sí, que mostré, claro. Los tres primeros son de música y que mostré solo este es el de las fotografías que tú aludes. Ese va a un Pinterest, que están todas estas fotos como de estas tribus urbanas y están estas prendas de ropa, etc. Ojalá lo puedan ver también, porque yo creo que para algunas partes, sobre todo del libro, son bien importantes. Oye, mientras preparan su otra pregunta, hay una cosa que hablas de Iggy Pop en un momento que me llamó la atención, que dice que Iggy Pop, claro, con el tiempo, yo creo que es una de las pocas figuras que cuando se muera van a, oh, maravilloso, todos escucharon a Iggy Pop después. Pero es uno de los pocos que a pesar de todo sigue manteniendo el espíritu punk hasta el final, ¿no?
Porque aparece de nuevo, tú lo mencionas ahí, medio un poco cojo, con este problema que tiene en el pie, viejo, no sé, lleno de heridas, con la piel marchita, pero sigue sacándose la polera, sigue saltando en el escenario. Y eso, ya, y de hecho ha hecho, yo escucho mucho Iggy Pop y tiene discos incluso ahora de covers de música pop, mezclado con esta cosa punk, el tipo hace lo que quiere todavía. Sí, o sea, Y es fascinante todavía su voz, incluso es mejor que cuando era joven, creo yo. Esa voz profunda que tiene. sí, ¿no? Y Pop yo lo encuentro que de verdad es, sí, yo alucino con Sí. Iggy Pop. Y algo que me deja, que nunca me deja de sorprender y de dar alegría, es que él, a la edad que tiene, que ya está cerca de los 80 años, todavía sea capaz de ser ofensivo. Sí. ¿Cachai? Porque la mayoría, no sé, ya que hablábamos de los Rolling Stones, por ejemplo, los Rolling Stones hoy en día pueden sacar un disco ayer, o ayer por lo menos salió como al público, y yo lo escuché, me gustó mucho, pero es un disco que podéis escuchar en tu casa y listo, y no ofenda a nadie, y listo. Pero Iggy Pop todavía puede ser ofensivo, y lo hace... ir a un concierto de Iggy Pop, claro, ya no salta por todos lados porque no puede, porque se jode, claro, 20 años. tiene esta cojera, este problema en la cadera y además, pero aún así sigue saliendo sin polera y le importa un carajo tener la piel como la tiene, porque como que se le cayó la piel. Y la otra vez no me acuerdo que estaba en mi casa y tenía puesto un video de Iggy Pop y llegaron mis padres de visita, mi mamá vio como la tele y dijo, ¿pero qué es eso? Ay, se ofendió. Así como dijo, ¿por qué ese viejo está así? Tú dijiste, funciona. Sí, porque o sea, él sigue siendo, ya claro, ya no ofende con la violencia, ya no ofende con esto, pero sigue ofendiendo en una época que rinde tanto culto a la imagen. Complaciente, pero él sigue siendo un punk de verdad. Claro, siempre se encarga de hacer algo. Jamás le interesó, no sé, ponerse votos, todo lo contrario. Sí. Entonces es un tipo que me parece alucinante que a su edad siga siendo tan ofensivo, manteniendo ese espíritu primigenio del yo creo que es una figura, como te digo, que todavía Iggy Pop no es un artista hiper mega famoso en la gente común y corriente, en los fans, en los que nos gusta la música, sí, pero no es una estrella mundial. Lo es al mismo tiempo, pero sigue siendo una estrella del under, ¿no? Sí, bueno, y de hecho Iggy Pop estuvo durante muchos años como tirado en la calle, o sea, nadie lo tomaba en cuenta. Cuando sacaban los estudios y antes que lo recupere Bowie, y Pop estaba de verdad tirado en la calle, o sea, viviendo donde podía, donde le daban, así, donde ya quédate 2 noches. Y después en los 80 le pasó algo similar también, como no tirado en la calle, pero sí que nadie lo tomaba mucho en cuenta y lo recupera después como cuando aparece la canción de Trainspotting. Sí. Y nada, ahora está como bien posicionado y todo, pero sigue siendo una estrella, sigue siendo el mismo macarra de siempre. Ese mismo espíritu. ¿Alguna pregunta o comentario para ir cerrando? Sí, ahí. ¿Podríamos definir entonces que el garage rock o el proto-punk es una lucha contra la imposibilidad? O sea, sí, si es que lo miramos desde cierto punto de vista, es una lucha contra la imposibilidad de poder acceder a lo que acceden las estrellas de rock, ¿cachai? Como de la época. Jamás iban a ser los Beatles, jamás iban a ser los Rolling Stones, ni nada de eso. Entonces, hacían lo que podían y el mundo no estaba hecho para ser una estrella y aún así lo hacían. Y aún así lo hacían en su garage, con sus instrumentos, grabando como pudieran. Con grabadoras así de 2 pistas, de 4 pistas. Y en ese sentido, claro, es una lucha contra la imposibilidad de ser el rockstar que firma con Decca Tapes. Y bueno, y el punk viene de ahí, ¿no? Como ese espíritu del punk rock. ¿Se puede ser punk en una época como hoy, tan digitalizado, tan políticamente termo, de alguna u otra forma? Porque el punk es rebeldía, y en algún momento esa rebeldía se volvió tradicional, como el meme de los Simpsons. Es como que esto no le gustó a tu papá, antes esto no era onda y te va a pasar a ti, una cosa así. Sí, es que yo creo que bueno, la rebeldía en general en la historia de la cultura, como que el comercio, lo comercial siempre trata de apropiarse de esa rebeldía, y muchas veces les quita los rebeldes. No sé, lo dice Jorge González en La Voz de los 80, cuando los hippies y los punks tuvieron la ocasión de romper el estancamiento, pero en las garras de la comercialización murió toda la buena intención. Eso suele pasar.
Y le pasó también al punk rock. O sea, basta mirar como el Museo del Punk de Las Vegas, que es un museo temático del punk rock, y los mismos músicos de las bandas, de los del Boys, etcétera, te pasean por el museo, y ahí tienen como una capilla donde te casa un cura que es un músico punk, y como una boda punk, y hay como un bar en el museo, y que hay siempre tú, no sé, pues llega el tour al final del museo y hay uno o dos músicos de bandas punk tomándose un trago, entonces tú como que, oh, te podías acercar. Es como un paseo temático, un museo temático. Entonces ese punk rock como tan, o sea, de esta primera ola y como tan encasillado en ciertos códigos, yo creo que ya no tiene mucho filo. Ya no ofende a nadie en realidad. De hecho, de muchas formas, no sé, yo escuchaba hasta The Clash en el supermercado, o las colegas de Sex Pistols en el Falabella. Entonces, como bueno, que, lo tocan en todas las radios. entonces Sí. eso ya está bien acomodado. Sí. Pero sí, yo creo que el espíritu del punk rock no se ha acabado, y se puede hacer punk con otros códigos, con otras formas de expresarlo. No sé, a mí me parece mucho más punk, por ejemplo, lo que hace un Pitches, por ejemplo, esta música que hace como cosas media electrónica y todo, y que además es trans, y tiene todo un discurso muy ofensivo para la moral y las buenas costumbres. Me parece mucho más peligroso, más rebelde eso, que por ejemplo que si yo hago una banda y que sueno igual que 400 otras bandas, y de nuevo digo, los pacos son violentos, el político es malo. Sí, ya todos lo sabemos eso, ¿cachai? Entonces yo creo que hay siempre ese espíritu residual de la rebeldía y de ser ofensivo del punk rock se puede dar de otras formas también. No solamente a través de lo tan estereotipado. Claro, y otras músicas también. De otras músicas. Debe ser quizás la música que te ofende a ti ahora, a veces sean los nuevos punks y tú estás fuera de esa onda. Los jóvenes, no sé si González lo decía o alguien más, o alguien lo ha dicho siempre en la historia de la música. La música joven la tienen que hacer jóvenes, para los jóvenes y las jóvenes. No nosotros. La gente joven escucha música joven que tú no vas a entender. Y esa es la gracia, ¿no? Si le gusta la música juvenil, le gusta a tu abuelita, entonces no está bien la música juvenil. Bueno, de hecho, cuando los Ramones sacaban cuando ellos tenían más o menos 40 años, pues, por ahí, y sacaban porque dicen, bueno, nosotros ya no somos jóvenes, no podemos seguir vistiéndonos o haciéndonos pasar por jóvenes, y porque ya nuestro discurso es otro y estamos en otra etapa. Y no queremos ser otro Rolling Stone, dicen. Precisamente por eso, como que dicen, nuestra música funcionó, fue filosa, fue peligrosa en nuestro contexto. Ese contexto ya no está y no queremos transformarnos en figuras de cera. Eso. Ya voy. Muchas gracias, Emilio Ramón. Ya saben, busquen acá en Queleo Forestal de Merced 76, No Somos Beethoven, una genealogía del punk antes del punk, editado por Santiago Ander. Busquen otros libros de Santiago Ander y los otros libros de Emilio Ramón, que también tiene unas novelas, ¿no? Sí, novelas, libros de cuentos. De cuentos, eso. Muchas gracias, un aplauso para nuestro invitado. Nos vemos en otra ocasión acá en Queleo Forestal de Merced 76. Vengan a la librería.